Y seguimos tratando de digerir los números que brindó el último de los informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Números que también generaron polémica, sobre todo por las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Y por eso esta noche nos acompaña Yanina Tuñón, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora e investigadora responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina. Muchas gracias, Yanina, por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, números que de todas formas tengan o no alguna diferencia con los que brindan el INDEC son terribles. Bueno, la tendencia es la misma. Las variaciones entre los números son mínimas y creo que no es el punto, pero lo importante es que se incrementó la pobreza. Hoy tenemos prácticamente un 45% de población pobre. Y dentro de esa población pobre, los más pobres son los niños, ¿no? Porque tenemos prácticamente un 64% de chicos pobres, y dentro de esos niños pobres, que claramente son muchos y son muy heterogéneos también, tenemos un 16% de niños indigentes. Y ese creo que es el dato más relevante, porque en el último periodo interanual hubo un crecimiento de 3 puntos porcentuales en la indigencia. Lo cual nos habla de que las políticas de transferencia de ingresos, como la asignación universal, la tarjeta alimentar, el plan 1000 días, que tiene una cobertura muy importante en la Argentina, porque prácticamente el 40% de los chicos tienen este tipo de transferencias, se ha vuelto insuficiente en el contexto de tan elevados niveles de inflación, ¿no? Claro. De todas formas, también según este informe de la UCA, sin la ayuda de estos planes, la pobreza rozaría el 50%. Exactamente, sí. Efectivamente, lo cual, bueno, por un lado los hace indispensables, pero también nos da cuenta de que los niveles de cobertura que tienen estas transferencias son realmente muy elevados, y aún así no logramos frenar la pobreza, ya no logramos frenar la indigencia, con lo cual estamos ante una problemática que hay que revisarla en otro sentido, ¿no? Yanina, ¿qué opinión te merece la declaración del presidente Alberto Fernández, que no se refirió a la medición de la UCA, sino a la del INDEC, pero dijo que está mal medida la pobreza en Argentina, que si fuera del 40% estaría el país estallado? Bueno, creo que tiene derecho a opinar, y siempre las cifras de la pobreza son controversiales. No es que hay una única manera de medir la pobreza. Nosotros, de hecho, medimos la pobreza multidimensional porque consideramos que la pobreza por ingresos es parcial, es una parte del fenómeno, pero no es todo el fenómeno, ¿no? Pero algo que es indiscutible, creo que es que el INDEC hace mucho tiempo que ha regularizado su situación y que sus cifras son muy similares a las que desarrollamos en el marco del observatorio, y lo más importante es que las tendencias son las mismas. Ahora, las cifras oficiales, sirven a un político para hacer políticas públicas, justamente. Que el presidente descrea de las cifras oficiales, ¿no tiene como consecuencia una política pública deficiente para combatir la pobreza? Bueno, nuestra clase dirigente tiene muchas falencias, ¿no? Yo diría que no es el presidente actual el único que ha desoído cuáles son las cifras de la pobreza. En términos generales, los políticos, cuando están en la oposición, se hacen eco de las cifras de la pobreza, y cuando están en el oficialismo descreen de ellas. No tenemos una clase dirigente que evalúe la política pública, que en función de esa evaluación tome decisiones. Es algo que caracteriza a nuestra clase política, ¿no? Esperemos que empecemos a tener una clase política no solamente más capacitada, sino que también crea que hay que definir mejor los problemas para poder solucionarlos. Leandro lo decía hace minutos, de alguna manera la continuidad de Marco Lavagna al frente del INDEC en el nuevo gobierno de Javier Milei muestra que el presidente electo apoya o por lo menos respalda a Lavagna, a diferencia de las declaraciones de Alberto Fernández. Bueno, habla de que puede haber políticas de Estado y que puede haber técnicos que no necesariamente tienen que cambiar cuando cambian los gobiernos, ¿no? Eso sería bastante deseable para muchas áreas de gobierno, que son áreas
eminentemente técnicas, ¿no? Que no deberían ser políticas. Y ahora, Yanina, vos hacías referencia a estos números que se van agravando, profundizando, ¿no? Y lo que representa casi 20 millones de personas en el país que son pobres. ¿Cómo se revierte, se puede revertir esta situación, teniendo en cuenta que vos lo marcabas, ¿no? Ya está en funcionamiento distintos planes, distintas formas de ayuda por parte del Estado y no se pudo frenar con el avance de la pobreza y la indigencia? Bueno, es muy difícil y que es muy difícil tiene que ver con justamente el dinero que se está poniendo, la inversión que se está poniendo en transferencias de ingresos y aún así no logramos sacar a la mayor parte de la infancia de la pobreza y además hoy tenemos el fenómeno de los nuevos pobres, ¿no? Trabajadores que si bien trabajan en el sector informal y precarizado de la economía, lo hacen de manera constante todos los días, muchas horas y aún así no logran los ingresos suficientes para una canasta básica de alimentos y servicios, lo cual habla de una pobreza que no está vinculada únicamente a la marginalidad, ¿no? Al no tener trabajo, sino que habla de una nueva pobreza que cada vez va teniendo más población y población que no quiere vivir de transferencias de ingresos, quiere vivir de su trabajo, con lo cual va a haber una tarea muy importante que creo sobre la que hay consenso, que es la necesidad de tener que sanear la macroeconomía de la Argentina para poder lograr inversión que no necesariamente tiene que venir de afuera, también necesitamos inversión interna en la micro, en la pequeña empresa, que es la realmente generadora de empleo genuino. Ahora, en el corto plazo, sanear la macroeconomía va a ser doloroso. Se habla de que va a haber una devaluación la semana que viene o los próximos días, que sería del 80%. Siempre que hay una devaluación, luego hay un fogonazo inflacionario y eso te trae aparejado un aumento de la pobreza. ¿Qué impacto estás esperando justamente en la cantidad de pobres en la Argentina si se concreta esto de la devaluación que se está hablando del gobierno? Bueno, son diferentes supuestos, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer, pero sí lo que ha dicho el presidente Milei es que no va a tocar las transferencias de ingresos. Si eso es así, y no hay no dejamos de cubrir a la pobreza a través de las transferencias de ingresos que generan un mínimo que es importante hoy en la Argentina, muy probablemente vamos a tener un incremento de la pobreza, pero un incremento de 2-3 puntos como los que venimos teniendo de manera bastante sostenida a lo largo de este tiempo. ¿El techo, o sea, el impacto cuál podría ser? ¿47, 48%? Exacto. Y para mantener esa asistencia social, el problema con la inflación es que siempre te lo licúa, ¿no es cierto? Vos decís mantenerlo en términos reales. Exacto. Que vaya acompañando la inflación, por lo menos. Sí, eso es lo que esperamos que va a ocurrir. Y por ejemplo, hablabas de estos nuevos pobres que son personas que tienen trabajo y que de todas formas no llegan a cubrir con los ingresos la canasta básica. Y hacíamos también referencia a un informe que se conoció en estas últimas horas que daba cuenta que prácticamente el 25% del costo de los alimentos iba al Estado en forma de impuestos. También mencionábamos este inconveniente con este programa que se impuso hace semanas en la devolución del IVA en las compras de la canasta básica. ¿De qué manera se puede direccionar justamente mejor la ayuda del Estado a estas personas para que no caigan en la pobreza? Bueno, el impuesto que los alimentos que consumen los sectores sociales más pobres, la mayor parte del ingreso de los sectores sociales más pobres está destinado a los alimentos, ¿no? Con lo cual, que no se pague impuestos como el IVA a los alimentos ya es algo que es muy importante. Pero creo que toda la cuestión más vinculada a la pobreza y a la pobreza infantil tenemos que verla no solamente a nivel de los ingresos, sino a nivel de otras estructuras de oportunidades que son muy reparadoras en términos del desarrollo infantil. En ese punto es inexplicable que la Argentina, a través de comedores escolares, a través de la entrega directa de alimentos, no esté garantizando una alimentación de calidad para los niños. Ahí hay desinteligencia por parte del Estado y creo que tenemos esos otros apoyos que tienen que ver con la atención directa de la pobreza más urgente en la infancia, que es algo que el Estado puede hacer mejor, con mayor nivel de cobertura y mayor calidad. Yanina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y ayudarnos a pensar en estos temas. Muy bien.